¿Listo, Carlos? Ok, Carlos ya hizo lo suyo, ya me toca hacer lo mío. Y aquí está Jesús también. Pues él está 2 millas de mi casa, pero pues estamos comunicándonos como con ustedes, ¿no? Hermanitos, todavía estamos en la carta de Filemón, una carta bien breve, como ustedes saben. Es una carta que nos habla de lo que es la amistad, la intercesión, la reconciliación. Nos habla de cómo es el ministerio de Cristo, es un reflejo de cómo es Cristo como intercesor, como uno que nos reconcilia con Dios, que nos reconcilia cuando estamos peleados nosotros. Y también es realmente una enseñanza muy buena sobre lo que realmente es la amistad cristiana cuando comparamos eso que estamos viendo en esta carta corta con lo que suele llamarse amistad en el mundo, que realmente es algo bien superficial en la mayoría de las veces. Es que para que todos estemos en la misma onda, como dicen, quiero dar una pequeña reseña de lo que hemos visto hasta ahora, o por lo menos la situación. Recuerden que en esta carta corta hay 3 personajes principales. Pablo, el gran apóstol, tenemos este Pelemón, que es un amigo de Pablo, y tenemos a Onésimo, que es un esclavo escapado. Y lo que pasa es que Pablo está en la cárcel en Roma, está mandando una carta a su amigo Filemón. Filemón está lejos, lejos, lejos en una ciudad que se llama Colosas. Filemón es un hombre pudiente, un hombre muy fiel, un hombre que sirve a Cristo y que presta su casa para que la iglesia de Colosas tenga donde reunirse. De hecho, el pastor de la iglesia de Colosas está con Pablo y los dos están en la cárcel en Roma. Resulta que de alguna forma Onésimo, el esclavo, se escapó, robó dinero a Filemón y llega a Roma. Y de alguna forma se encuentra con Pablo. Pablo le comparte el evangelio, el esclavo acepta a Cristo. Entonces, momentito, ¿eh? Momentito, me están pidiendo que haga algo. Ya, ya está, ya está. Se me olvidó prender el micrófono de teléfono. Pero en fin, Onésimo ya está en Roma, ha citado al Señor, ya es un hermano en la fe. Pablo lo está mandando de regreso a Filemón. Y recuerden que el Imperio Romano en aquel entonces la mitad de la población era un grupo de esclavos, o sea, por cada persona libre había una persona esclavizada. Y era la realidad del día, ¿no? Esta carta no es ningún tratado sobre la esclavitud, nada más lo que pasó en esta situación. Así que Pablo está mandando a Onésimo para atrás a Filemón y está llevando la carta que estamos leyendo. Está llevando la carta que Pablo ha escrito a su amo para que el esclavo escapado y el esclavo ladrón ya convertido al Señor entregue esa carta a su amo. Entonces estamos viendo cómo Pablo se puso de intercesor entre dos partes peleadas, ¿no? Filemón y este Onésimo, porque los dos ya eran hermanos en la fe. Entonces, con eso como trasfondo, vamos a ver otra cosa, otra cosa. A veces los detalles en la Biblia se nos escapan porque pensamos que no son muy importantes. Los últimos 3 o 2 versos, los últimos 2 versos, 3 versos, sí, los últimos 3 versos en la carta nos hablan de algunas personas. Y son 5 personas que se mencionan y vamos a ver a 3 de esas personas esta noche. Y la semana que viene veremos a las otras 2 personas. Es una enseñanza bien buena de cómo debe ser la amistad de verdad entre los cristianos, ¿sí? Ahora, recuerden que Pablo está en la cárcel, está mandando a Onésimo a la casa de Filemón en Colosas, que está a cientos de millas de ahí. Entonces, terminando la carta, Pablo le escribe a Filemón esto: a la vez, prepárame también alojamiento, pues espero que mediante las oraciones de ustedes yo les sea concedido. En otras palabras, todos están orando que Pablo quede excarcelado.
está en detención domiciliaria. Vimos la vez pasada que realmente fue la voluntad de Dios que estuviera ahí. Estuvo ahí 2 años, recibía a muchas personas a quienes evangelizaba y de esa forma llegó el evangelio a Roma, hasta a personas dentro de la casa del César. Pero en fin, la gente está orando que Pablo sea liberado. Y resulta que así fue. Porque después de esta carta que estamos leyendo, efectivamente libraron a Pablo. Y de ahí realizó otro viaje misionero. Fue a Creta, donde había llegado en el primer viaje misionero. Llegó a Colosas, donde él había predicado, o cerca de él había predicado en el segundo viaje misionero. Entonces a Efeso, donde pasó 3 años ministrando, y a Macedonia, donde en el segundo viaje misionero había plantado la iglesia de Filipos, de Tesalónica y de Berea. Así que durante 3 o 4 años, Pablo estuvo ministrando otra vez hasta ser encarcelado una vez más, la vez que llevó a su martirio. Entonces, Dios contestó esas oraciones, pero todavía no ha sido librado cuando él escribe esta carta a Filemón, ¿sí? Está pidiendo oración todavía. Entonces dice, te saludan Epafras, mi compañero de peticiones por Cristo Jesús, y mis colaboradores Marcos, Aristarco, Demas y Lucas. Esta semana vamos a ver un poco de la vida de Epafras, de Aristarco y de Demas. Y la semana que viene, dos mediante, vamos a ver lo de Marcos y de Lucas. Ahora, ¿quién era Epafras? Epafras se menciona como 3 veces en el Nuevo Evangelio, pero es que tenemos que deducir cómo era su vida, cómo había conocido a Pablo y cómo estaba el asunto ese. Se le ha dicho o se le ha denominado a este Epafras el siervo abnegado, porque nunca quería lucir como alguien importante, pero servía fielmente a Dios, al pueblo de Dios. Ahora, como acabamos de leer, dice, te saludan Epafras, mi compañero de peticiones por Cristo Jesús. Ahora, Filemón, en la casa de Filemón se reunía la iglesia de Colosas. Ahora, el pastor, el fundador de la iglesia de Colosas era Epafras. Epafras había recibido al Señor años antes, unos 6 años antes, cuando estaba en Efeso y Pablo estaba predicando en Efeso, mucho antes del encarcelamiento. Entonces Epafras sale de Efeso, llega a Colosas, establece una iglesia allí. Probablemente estableció otra iglesia en la Odisea y otra iglesia en Hierápolis, unos lugares cerca de Colosas. Entonces, la iglesia que pastoreaba Epafras está en la casa de Filemón, ¿sí? Entonces, Epafras andaba con Pablo cuando él estaba en la cárcel. Es que él acompañó a Pablo en su viaje para Roma, estaba con Pablo cuando quedó encarcelado. Entonces, por eso Pablo le dice, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Dice, no prisión, sino prisiones, porque cuando Pablo iba para Roma, también estaba encarcelado, encadenado sobre un barco que iba para Roma. En aquel entonces los viajes duraban mucho. Es que no navegaban directamente de un punto A a punto B, por cuanto el Mediterráneo era un mar bien grande para ellos y tenían naves pues como muy rudimentarios, rudimentarias, entonces iban de puerto a puerto por la orilla para llegar a su destino. Así que cuando Pablo y Epafras estaban en ese barco, es que los dos andaban como prisioneros y ustedes se pueden imaginar cómo era eso cuando uno está encarcelado, encadenado en un barco, ¿no? No fue nada bonito. Pero este Pablo tenía una amistad con Epafras que resistía la presión puesta por una situación de opresión, de encarcelamiento, de tanta cosa, ¿no? Y eso es muy diferente de las amistades que se ven hoy día, ¿no? Somos amigos hasta que hay problemas, entonces tú por allá y yo por acá, ¿no? Pero no fue así con Pablo y Epafras. Él estaba en la cárcel sabiendo
que era el plan de Dios para él, como Pablo sabía que era el plan de Dios para él también estar en la prisión por un tiempo, ¿no? Ahora, el siguiente verso que vemos aquí está en Colosenses 1:7. Esta es la carta que Pablo escribe a la iglesia en Colosas. Escribe una carta a Filemón, anfitrión de la iglesia, escribe una carta a los colosenses, los filigreses, los de la iglesia de Colosas. Dice así, hablando de Epafras, tal como aprendieron de Epafras. ¿Qué aprendieron de Epafras? Aprendieron el evangelio de Jesucristo. Entonces dice, nuestro consiervo amado, quien es fiel ministro de Cristo a favor de ustedes. Esta amistad ya tenía como 6 años. Pablo se encontró con este Epáfras unos 6 años antes de estas cartas que estamos leyendo. Colosenses y Filemón fueron escritos más o menos al mismo tiempo cuando Pablo estaba en la cárcel. Ahora, Epáfras había tomado lo que Pablo le había enseñado. Él había ido a Colosas, había enseñado a la gente allí y había establecido una iglesia allí. La iglesia que fundó era la iglesia que él pastoreaba. Así que básicamente el pastor de la iglesia de Colosas anda con Pablo en la prisión, donde Pablo está escribiendo esta carta a los colosenses. Entonces, vemos que este Epáfras era una persona fiel a Cristo, una persona fiel a su grey, y una persona fiel al que lo había presentado el Evangelio en primer lugar, a Pablo, y en ese orden, ¿no? Pablo también era una persona fiel al Señor, una persona fiel a las personas que él pastoreaba, y también una persona muy fiel a la obra del Señor, ¿sí? Así que congeniaban, como dicen, ¿no? Es que estaban en la misma onda, como dicen. Tenían los mismos deseos, como dicen. Tenían la misma meta, como dicen, ¿no? Así que una parte de una amistad duradera en el Señor es compartir el Señor entre los dos y lo que el Señor quiere, ¿sí? Estaban unidos en su meta y también estaban unidos en su obra. Pablo reconocía la mano del Señor en la vida de Epáfras, ¿sí? Pablo apreciaba a Epáfras como persona, un consiervo amado, pero reconocía que era siervo como Pablo era siervo, ¿no? Cuando nosotros queremos formar una amistad en el Señor, debemos mirar la mano del Señor en fulanito o en fulanita, la persona con quien estamos empezando una amistad de verdad. Debemos reconocer que esa persona es tan importante para el Señor como yo. Y la otra persona debe reconocer lo mismo respecto a mi persona. ¿Sí? Debemos estar unidos en nuestro deseo de seguir a Cristo, aunque puede haber diferencias en ministerio, puede haber diferencias en estilo de vida, puede haber diferencias en, pues, dónde estamos, ¿no? Por ejemplo, yo estoy aquí en Arizona y ustedes están en Tijuana. Estamos conociéndonos cada vez más, conozco a Carlos muy bien, pero a ustedes, ¿no? Pero es que, por ejemplo, Carlos y yo no somos Pablo, no somos Epáfras, pero sí somos hermanos en la fe. Él está allí haciendo lo que el Señor le dio a él. Yo estoy aquí haciendo lo que el Señor me dio a mí aquí, ¿no? Entonces, yo reconozco la mano del Señor en la vida de Carlos y espero que reconozca la mano del Señor en mi vida también, ¿no? Pero es nada más un ejemplo. Todos podemos tener relaciones así. Realmente hay mucha soledad en este mundo. Y una cosa que me molestaba y todavía me molesta para decirles es que cuando hay iglesias que muy concurridas y las personas se saluden, todo muy bonito, pero es que después de eso, después de la hora o 2 horas que pasamos todos juntos en la iglesia, pues ya no hay nada, ¿no? Hasta el otro domingo. Eso realmente no es amistad, es frecuentarnos nada más para estar en un servicio, ¿no? Ahora,
No podemos pasar mucho tiempo con todo el mundo, imposible. Todos tenemos vidas, todos tenemos preocupaciones, todos tenemos cosas que tenemos que hacer, etcétera. Pero cuando Dios pone en nuestras vidas a una, dos, tal vez tres personas, entonces debemos estar listos para permitir que el Señor forja entre nosotros lazos de amistad cristiana. Es imprescindible, porque Dios hace su mayor trabajo en muchos casos a través de tales amistades. Y si no tenemos tales amistades, estamos cerrando la puerta a una avenida que usa el Espíritu Santo para trabajar en nuestras vidas, ¿sí? Entonces, el siguiente verso, Colosenses 4:12, es al final de la carta de Colosas. Dice, los saluda Epáfras, quien es uno de ustedes. Pues claro, Epáfras era el pastor de la iglesia de Colosas. Siervo de Cristo, no siervo mío, sino siervo de Cristo. Otra cosa muy importante en las amistades cristianas, tenemos que recordar que nuestro amigo o amiga, hermano o hermana en la fe, a quien queremos mucho, pertenece a Cristo y no a mí. ¿Sí? No es cuestión de ser posesivos o mandones, nada de eso, ¿no? Es cuestión de reconocer que la persona que Dios ha puesto en mi vida para ser mi amigo o amiga en el sentido cristiano, realmente es siervo de Cristo y no de mí. ¿Sí? Es una sutileza que Satanás usa para para dañar las amistades. Sí, lo he visto mucho, sobre todo cuando está empezando una amistad muy buena en el Señor y fulanito decide que va a empezar a mandar o criticar o decir, no hay que hacerlo así, no hay que hacer eso, ¿no? Es que fulanito es siervo de Cristo, ¿sí? Ahora, los saluda Epafras, quien es uno de ustedes, siervo de Cristo, siempre solícito por ustedes en oración. Imagínense, Epafras, que había fundado la iglesia en Colosas y dos otras iglesias probablemente, estaba pastoreando la iglesia, ya está encarcelado y tiene años encarcelado porque viaje desde Jerusalén hasta donde él estaba con Pablo, duró mucho tiempo y Pablo duró por lo menos 2 años en esa detención domiciliaria. Así que, ¿qué está pensando? Después de tanta actividad y tanta enseñanza y tanto animar a la gente, etcétera, etcétera, está en la cárcel. ¿Qué hace? Reconoce que tiene otro ministerio, todavía está sirviendo a Cristo. Pero ¿cómo está ministrando ahora? Uno de los temas principales de esta carta es la intercesión. Está intercediendo por la gente a quien ama, con la cual no puede estar en ese momento. ¿Sí? Está pidiendo, es solícito en orar por las personas que eran parte de la iglesia. ¿Y qué está pidiendo a Dios? Para que estén firmes como hombres maduros y completamente entregados a toda la voluntad de Dios. Una oración pura, una oración no egoísta, una oración que glorifique a Dios y anime a los hermanos. ¿Sí? Así que este Epafras no quería lucir, no quería estar a frente, no quería que el mundo lo viera a él. Él quería servir a Cristo, servir al pueblo de Dios y ahora está sirviendo a Pablo en las prisiones, ¿no? Entonces, él intercedía por los hermanos porque el pastor de la iglesia amaba a los filigreses, a los de la grey, ¿no? Entonces, es ¿cómo les digo? Es una advertencia para los que están a cargo de cualquier iglesia, cualquier ministerio, que siempre debemos estar orando por las personas que Dios nos ha dado a nosotros, ¿no? Para ministrar, ¿no? Él buscaba el bienestar de los hermanos y la gloria de Dios. Ahora, exactamente cómo llegó a ser así.
Apenas 6 años antes, él andaba en el paganismo. Él estaba en una ciudad donde la diosa principal era Diana. Estaba en una ciudad donde realmente había mucha corrupción, ¿no? Era la ciudad número 2 del Imperio Romano. Entonces conoce a Cristo a través del ministerio de Pablo, ¿sí? Entonces, a los 6 años ya está pastoreando, ya está enseñando, está estableciendo iglesia y él fielmente está animando a Pablo que está encarcelado. Él mismo acepta ser encarcelado para seguir adelante con Pablo, para apoyarlo, ¿sí? ¿Y cómo así? ¿Cómo pasó así? Hay un proverbio que dice así: el hierro se afila con hierro, el hombre con otro hombre. Él aprendió sufrir en el nombre del Señor de Pablo, que era una persona que sufrió muchas cosas, nada más porque obedecía a Dios, ¿sí? Entonces, él fue afilado espiritualmente para tener una vida más cortante por Pablo. Pero él está afilando a Pablo para que tenga una vida más cortante porque él está ahí animando a Pablo ahora. Ahora, en las vicisitudes y dificultades de la vida, si tenemos amigos que son amigos de verdad en la fe, nos afilamos mutuamente para que nuestras vidas sean más cortantes en el sentido de cortar los lazos de la oscuridad y presentar la luz de Jesucristo. ¿Sí? El discipulado no sucede en la soledad. El discipulado ocurre cuando estamos en comunidad. Y no puede haber comunidad sin amistades. ¿Sí? Una cosa que hace Satanás para evitar que los hermanos no caminemos así en la amistad cristiana que Dios quiere que tengamos, es que nos convence que no es necesario estar con los hermanos. Nos convence que no es importante estar en comunión, en la presencia de los hermanos, en contacto con los hermanos. ¿Sí? Es es una sutileza satánica que el diablo usa para privarnos de la bendición de ser parte de eso de el hierro se afila con hierro, el hombre con otro hombre. ¿Sí? Ahora, a pesar de los ministerios diversos que tenían, rumbos distintos y la distancia, se mantenía la amistad. Por 6 años, Pablo y Epafras fortalecían su amistad en el Señor porque mantenían su amistad en el Señor. ¿Sí? No fue nada pasajero, fue de toda la vida, porque pues Pablo pronto va a morir. ¿Sí? Ahora, muy interesante si comparamos eso con la clase de amistades que vemos hoy día, ¿no? Amistades que realmente no duran, que son, yo les digo, amistades oportunistas. ¿Qué hay en eso para mí? Surgen los problemas, surgen pues las dificultades, entonces la amistad ya terminó, pues tú para allá y yo para acá, ¿no? Eso no es de Dios, eso no es de Dios. Tenemos que tener compromiso no tan solo con Dios, sino con el pueblo de Dios y en el pueblo de Dios, con ciertas personas que Dios quiere poner en nuestras vidas para que tengamos ese tipo de relación donde Él puede trabajar para el bienestar de todos los dos, ¿sí? Ahora, dejamos el pájaros un ratito y vamos a ver la vida de otro señor que se llama Aristarco. Aristarco. Un amigo fiel en las buenas y las malas. No sabemos mucho de él, pero hay 3 versos que hablan de él y de ahí podemos ver mucha cosa, mucha cosa. Entonces, en alguna ocasión, Pablo está en Efeso, está predicando, entonces mucha gente está recibiendo al Señor. Pablo estuvo en la ciudad de Efeso con un total de entre casi 3 años, ¿sí?
Durante ese tiempo el Señor estaba haciendo milagros maravillosos a través de él. La gente es que hasta estaba mandando prendas de los enfermos para que las prendas puestas en el cuerpo de Pablo sanara esa acción nada más, sin que la persona estuviera presente. A través de esa acción nada más las personas quedaban sanadas. ¿Sí? El Señor estaba haciendo mucha cosa. Y a través de ese ministerio allá, toda Asia, de aquel entonces el Medio Oriente, escuchó el Evangelio de Jesucristo, ¿sí? Ahora, Éfeso era la ciudad número 2 del Imperio Romano. El diosa principal de ellos era Artemisa de los griegos o Diana de los romanos, la misma diosa falsa, ¿no? Había un templo maravilloso de allí. Ahora, los que seguían y adoraban a esa diosa ponían en sus casas templecillos hechos de plata. Y los plateros de la ciudad se enriquecían de esa empresa. Entonces llega Pablo, mucha gente está aceptando al Señor, está dejando de adorar a Diana. A dejar de orar a Diana, dejan de comprar los templecillos de plata. Y eso quiere decir que los plateros ya no están ganando dinero. Se enojan, se enojan. Es que se enojan mucho con Pablo. Quieren matar a Pablo. Pablo no está en la ciudad. Pero ahí está Aristarco y ahí está otro tipo que se llama Gallo. Entonces es que se levanta una turba y toda esa turba empieza un disturbio. Y llegan a la plaza central de la ciudad y buscan a Pablo. Pablo no está, pero ahí está Aristarco y Gallo. Aristarco y Gallo eran compañeros de Pablo, discípulos de Pablo. Entonces ellos arrebatan a Aristarco y Gallo y lo quieren llevar por la violencia a matarlos. Entonces, pues Dios interviene y así no pasa. Pablo no puede llegar porque los discípulos no quieren que él llegue porque saben que la turba lo quiere matar. Entonces Dios hace muchas cosas. Gallo y Aristarco no se mueren, ¿sí? Entonces, de allí, les voy a leer el verso, ¿no? Hechos 19:29. Y la ciudad se llenó de confusión con el disturbio. Se lanzaron unánimes al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Macedonios, ¿qué quiere decir eso? Los macedonios eran las personas del norte de Grecia, donde Pablo había plantado iglesias, Tesalónica, Filipos y Berea. Y resulta, como vamos a ver a continuación, que ese Aristarco era de Tesalónica. Así que la idea es que él era un convertido de Pablo de un viaje misionero anterior de Tesalónica y había seguido a Pablo como su discípulo. Entonces, uno pensaría que después de un acto de tanta violencia, de tanto susto, de amenaza de muerte, que fulanito va a regresar a su casa, ¿sí? Y eso es lo que pasaría en la mayoría de las situaciones. Pero este Aristarco tenía otra cosa de que carecemos mucho, ¿sí? Él tenía un compromiso fuerte con el Señor y con el siervo del Señor a quien él seguía para apoyarlo. Estoy hablando de Pablo, ¿sí? Así que en vez de regresar a su casa en Tesalónica, sigue adelante con Pablo. Entonces Pablo sabe que tiene que llegar a Roma. Pablo va a Jerusalén, para en muchos lugares, pero llega a Jerusalén. Y cuando está en Jerusalén, lo detienen, lo encadenan y lo van a mandar a Roma. Fue la manera en que el Señor hizo que Pablo llegara a Roma. Ahí está Aristarco también. Así que encadenan a Aristarco. Aristarco también está en este viaje para Roma y Aristarco, juntamente con Pablo, tiene que pasar ese viaje arduo en la nave hasta Roma, parando en todos sus puertos para llegar. Hasta que llegan a una isla que se llama Malta y quedan naufragados. ¿Sí? Casi se mueren allí.
Y pues la historia es muy interesante, deben leer la historia. El Señor hace un milagro ahí mismo. Nadie de los marineros, nadie se muere. Y había más de 200 personas en ese barco, ¿no? Entonces pasan muchas cosas, pero ahí está Aristarco. Después del naufragio, va a regresar a casa diciendo, Pablo, ha sido todo un placer. Hasta nunca. No, no, así no. Sigue adelante. Siga adelante con él, hasta que quede encarcelado juntamente con Pablo en Roma. ¿Sí? Esa, esa fidelidad no se ve, no se ve. Como digo, para andar en serio con el Señor, tenemos que tener un compromiso con Él. Para andar en serio con los hermanos, tenemos que tener un compromiso con ellos. Para andar en serio en una amistad cristiana, tenemos que tener un compromiso con nuestro amigo o amiga, hermano o hermana, ¿sí? Estoy hablando a nivel cristiano, no estoy hablando del mundo, sino a nivel cristiano, ¿sí? Este Aristarco no era oportunista. El oportunista le dice a Pablo después de disturbio en Éfeso, pues ya. Bueno, te mando una postal, pero voy a ir a la casa, ¿no? Después de la tempestad, después del naufragio, después de todo esto, no quiero verte ni una vez más en toda mi vida, Pablo, porque cada vez que ando contigo me meto en unos apuros. Un, una amistad cristiana perdura. Es una cosa duradera, es una cosa sólida, sólida. Los amigos en cualquier amistad cristiana saben que pueden contar con la otra persona. ¿Sí? ¿Qué dice Jesús? Sabrán que son míos por el amor que hay entre ustedes. ¿Sí? Los conocerán por su amor. Eso es lo que el mundo quiere. Amor, no tan solo con Dios, sino entre los seres humanos. Entonces, este Pablo, pues vamos a leer el verso, ¿no? Hechos 27:2. Así que nos embarcamos en una nave. ¿Quién está hablando aquí? Lucas está hablando. Lucas escribió Hechos y vamos a ver su video después, la otra semana. Así que nos embarcamos en una nave adramiteña, o sea, era una nave de Adramita que salía para los puertos de Asia y zarpamos. Como digo, no iban directo, paraban en todos sus puertos. Estaba con nosotros Aristarco, un macedonio de Tesalónica, así que sabemos que era de la iglesia de los tesalonicenses. Entonces, él estuvo allí con Pablo en momentos de violencia en Efeso, de detención en el viaje, de detención en Roma. Entonces, él era una persona fiel en las buenas y en las malas. Y parece que había más malas que buenas, ¿eh? ¿Cuántos tenemos un amigo así? ¿Cuántos tenemos un amigo que realmente está presente cuando las cosas nos van mal? ¿Y qué tantas veces estamos presentes nosotros con los amigos cuando las cosas van mal? Un ejemplo. Digamos que el amigo que tenemos, un buen amigo en el Señor, pues la riega con el Señor. Digamos que cae en algún pecado feísimo. Pues, ¿qué hacemos? ¿Mm? ¿Le damos la espalda? ¿O somos las manos del Señor cuando Él deja los 99 en busca de la oveja perdida, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en nuestra vida, no? ¿Qué pasa en la iglesia? ¿Qué pasa cuando estas cosas suceden, no? ¿Qué pasa? ¿Ya? Entonces, Colosenses 4:10. Los saludo en Aristarco, prisionero conmigo. Aristarco estuvo con Pablo por muchos años. Recibió al Señor en Tesalónica probablemente 10 años antes y todavía está con Pablo. Todavía. Entonces, él no claudicó, él no se hizo para atrás, él no dijo que ya no.
cuando enfrentaba la violencia, peligro de muerte, naufragios, prisiones. Seguía adelante en el Señor, sirviendo al Señor como su amigo Pablo lo estaba haciendo también, ¿no? Estaban en la misma onda como decimos hoy día. Estaban en lo mismo, las mismas metas, los mismos deseos, el mismo Señor. Hierro con hierro, hombre con otro hombre, ¿sí? Ahora, entonces tenemos el ejemplo de Demas, un hermano que perdió el primer amor. Este Demas se menciona 3 veces. Y de esos 3 versos podemos entender lo que pasó. Él empezó bien, compañero de Pablo en su prisión allí en Roma. Pero es que cuando leemos en Colosenses 4:14, la carta que fue escrita al mismo tiempo que la carta de Filemón, Pablo termina la carta diciendo: los saludan Lucas, el médico amado, y Demas. No dice nada acerca de Demas aparte de Demas. Sabemos que él andaba con Pablo, pero no hay ningún elogio ahí. ¿Por qué? A lo mejor fue algún pronóstico de lo que va a pasar. Entonces, en Filemón, donde estamos leyendo, dice: mis colaboradores Marcos, Aristarco, Demas y Lucas. Era colaborador de Pablo. Había viajado con él, evidentemente. Estaba con él ahí en la prisión. La historia de él no sabemos muy bien. Pero a los, ¿qué? 4 años después de la carta de los Colosenses, cuando Pablo quedó liberado, entonces fue en lo que se puede llamar el cuarto viaje misionero y fue encarcelado otra vez, listo para ser martirizado. Él escribe a Timoteo. Y cuando escribe a Timoteo dice esto: sabía que lo iban a matar. Dice: procure venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, habiendo amado el mundo presente, y se fue a Tesalónica. Crescente fue a Galacia, no sabemos quién es Crescente. Y Tito a Dalmacia. Tito era un fiel, hay una carta dirigida a él también, pero Tito era una persona fiel. No se sabe nada de Crescente. Pero lo que sí sabemos de Demas es que él perdió su primer amor, primero para el Señor. Y eso ha pasado tantas veces, hermanos. Cuando hay amistades, relaciones estrechas en el Señor, y con el tiempo van menguando, 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 hasta que hay una separación completa. Y empieza así. Uno pierde su primer amor para con el Señor. Y cuando eso pasa, empieza a perder su apetito para hacer la voluntad del Señor, su deseo de estar en la obra del Señor. Y por fin, ya no le importan los hermanos, hasta los hermanos que habían sido muy importantes en su vida anteriormente. ¿Sí? Este señor se dejó seducir por los placeres del mundo presente. Y nosotros, hermanos, tenemos que tomar decisiones. Es que no tenemos tiempo para pasar con los hermanos porque puede ser, pues hay una fiesta ahí en la casa del vecino, o pues quiero ir a viajar, o pues estoy ocupado con la tele, o pues dónde está mi teléfono, o quiero ir a la playa, lo que sea, ¿no? Nada de esas cosas, ninguna de esas cosas es mala, pero esas cosas no, no forman lazos entre nosotros como hermanos. Tenemos que escoger. Poco a poco, poco a poco, poco a poco, entra Satanás. Él nunca llega con un anuncio. Ya llegué para destruirte. Todos diríamos que no. Llega poco a poco, casi imperceptiblemente, para engañarnos a lo largo del tiempo. Nos empezamos a enfriar con Dios, nos enfriamos con su obra, nos enfriamos con su gente
y nos enfriamos con los amigos con quienes tenemos un lazo estrecho de amor en el Señor. ¿Sí? Tenemos Epafras, buen ejemplo. Aristarco, buen ejemplo. Demas, una advertencia. Si regresó con el Señor o no, no sabemos. Pablo murió. Es que después de esta carta fue la última carta que escribió, la carta de 2 de Timoteo, pues lo decapitaron, lo mataron en Roma. Ya terminó la historia ahí, aunque él está con el Señor, obviamente. ¿Sí? Así que, hermanos, lo que quiere decir es esto. Si queremos que la iglesia crezca, si es la meta que tenemos, y realmente no es la mejor meta. Es una buena meta, pero no la mejor meta. La mejor meta es acercarnos cada vez más con el Señor y los unos con los otros que ya estamos en la iglesia. Si hacemos eso, la iglesia crece, porque nos conocerán por nuestro amor, es lo que dice Jesús. Nos conocerán por nuestro amor. No van a llegar mayormente para escuchar doctrina, para escuchar enseñanza. Van a llegar para experimentar el amor del Señor manifestado a través del amor que nos tenemos. Y entonces van a estar listos para enseñanza, para el bautismo, para la doctrina, etcétera, etcétera. ¿Sí? Cuando nosotros vemos que fulanito está faltando a la iglesia o que fulanito tiene algún problema, presentémonos, seamos personas presentes cuando se necesita que estemos presentes, ¿sí? Y cuando Dios nos ha dado una o dos, depende, personas, que sabemos que, pues, esta persona y yo podemos ser buenos amigos en el Señor. Entonces, adelante, adelante. Dios no nos va a dar ninguna varita mágica. Nos da la oportunidad y nos da gracia, pero nos pide y nos dice que nosotros hagamos el esfuerzo. Haciendo el esfuerzo en su nombre, Él nos da el con qué hacer lo que nos está pidiendo. ¿Sí? No seamos cristianos solitarios. No seamos cristianos apartados. ¿Sí? Ustedes saben, no han sentido, yo también lo he sentido, que podemos estar en un cuarto de 100 personas en 100 sillas. Ninguna silla desocupada, pero cada quien se siente totalmente solo. ¿Sí? No era voluntad de Dios. No era voluntad de Dios. Tenemos que estar abiertos a pasar con los hermanos, a desarrollar amistades con los hermanos, ¿sí? A reconocer que la relación de hermandad que tenemos en Cristo es más fuerte que cualquier hermandad en la carne, ¿sí? Es que hay un verso que dice básicamente que hay uno que está más cerca que un hermano, hablando de un hermano de la fe que está más cerca que un hermano en la carne, ¿sí? Ahora, puedo tener un hermano en la carne que también es hermano en la fe, ¿sí? Pero lo que el predicador, o sea, es un proverbio, así que el predicador dice que realmente los hermanos en la fe debemos tener una relación más estrecha, más fuerte que la relación que tenemos con nuestros hermanos en la carne. ¿Sí? Así que, hermanos, la semana que viene vamos a ver la historia de redención. Vamos a ver que Pablo tenía un amigo que iba con él y quedó peleado con ese amigo y se rompieron. Pero vamos a ver que Dios restauró la relación. Es una historia de la redención de una amistad, de una relación en el Señor que se había roto. Y Pablo fue la persona que quería romper esa relación. Hasta el apóstol Pablo tenía que aprender lo que estamos diciendo aquí. Y aprendió en esa historia de victoria, ¿no? Pero vamos a ver que, wow, fue cosa seria, fue cosa seria.
Y vamos a ver que aunque en la iglesia puede haber ruptura de relaciones en el Señor, de amistades en el Señor, también puede haber redención de esa relación, de esa amistad, ¿no? Dios no se agrada, no se agrada de las veces cuando hay disputas o peleas o pleitos entre los hermanos y los hermanos se separan y lo dejan así. Eso no es el Señor, no es el Señor. Pero por no seguir al Señor en ese aspecto, vemos tantas iglesias divididas, destruidas, tantas amistades dañadas, porque la gente quiere dejar la cosa así, ¿sí? Y veremos que no, que Dios nos va a mostrar cómo podemos restaurar lo que se ha perdido con su gracia en su poder, ¿sí? Ahora, ya es muy tarde, no quiero que lleguen a casa muy tarde, porque son las 9:10 ahí, y aquí son las 10:12. Así que 9:12 ahí, obviamente, 1 hora de diferencia. Hermanos, les quiero decir que, pues, Dios os ama mucho, yo los quiero mucho también, pero Dios está con cada uno de ustedes, ¿ok? Así que ánimo. Cada uno de ustedes es bien amado por el Señor. Y Él nos dice estas cosas para nuestro propio bienestar. No es una regañada, no nada de eso. Pero Él quiere sacarnos de una forma de pensar que tal vez no es la mejor manera de pensar. Él quiere darnos todo lo que tiene para nosotros, pero tiene que enseñarnos a recibirlo, ¿eh? Porque pues no sabemos, pero Él sabe, ¿sí? ¿Por qué no oramos? Ya es tarde, ¿eh? Padre, te doy las gracias, Señor, que tú eres bueno. Te bendigo esta noche por los hermanos presentes ahí en la iglesia, los hermanos presentes por teléfono. Y gracias, Señor, que tú nos amas. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Yo sé que todos nosotros nos hemos sentido muy solos en ciertos momentos, tal vez hoy mismo. Pero yo sé que tú tienes una solución para eso, Señor. Ayúdanos a ver la solución y a entrar de pleno en esa solución a través de la fe y la obediencia. Te lo pido todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.